Prepárense, para adentrarnos en un laberinto de poder, misterio y leyenda. Hoy vamos a explorar la vida de un hombre cuya sombra aún se cierne sobre Colombia, Pablo Escobar. Un hombre, sí, un hombre que evoca tanto fascinación como terror. Un hombre que construyó un imperio a partir del polvo blanco, ¿eh? Y el miedo. Exacto. Y lo que nos intriga, lo que realmente nos intriga, es la verdad detrás del mito. Utilizando extractos de la página de Wikipedia de Escobar en español, vamos a intentar desentrañar al hombre que se esconde tras las historias sensacionalistas. ¿Están listos para sumergirse en el mundo de Pablo Escobar? Absolutamente. Hay mucho más allá de las narrativas simplistas, mucho que analizar sobre su ascenso, es su reinado y, por supuesto, su caída. Empecemos por su origen, por su origen. La Wikipedia habla de orígenes humildes en la rural Antioquia. Un joven ambicioso que surge de la pobreza para conquistar el mundo. Esa es la narrativa popular, sí, la que se ha perpetuado a lo largo de los años. Pero al profundizar un poco más, encontramos información que desafía esta imagen. Hay investigaciones que revelan que la familia de Escobar, aunque no se tentaba una gran fortuna, tenía vínculos con las élites, políticas y económicas de Antioquia. Eso cambia por completo la perspectiva. Ya no se trata de un simple ascenso de la pobreza a la riqueza. Precisamente. Desde su nacimiento, Escobar se movía en círculos de poder. Y esto es crucial. Esto es crucial para entender cómo construyó su imperio. Más adelante, él cultivaría la imagen de un hombre del pueblo, un Robin Hood moderno que se preocupaba por los pobres. Una imagen que contrasta con la realidad de su origen. Una estrategia calculada desde el principio. Esa es la pregunta clave. Esa dualidad, esa mezcla de verdad y manipulación es fundamental. Es fundamental para comprender la complejidad de Pablo Escobar. Hablemos entonces de la construcción de su imperio. Cómo un joven con conexiones pero sin una fortuna inicial considerable, llega a dominar el tráfico global de cocaína. Ahí entra en juego su astucia, su visión para los negocios y, lamentablemente, su falta de escrúpulos. Su Wikipedia describe sus actividades delictivas de forma cronológica, pequeños fraudes, robos de autos, luego el tráfico de marihuana a Estados Un Unidos. camino común, ¿verdad? Un camino común para muchos criminales, ¿eh? Empezar desde abajo y escalar posiciones en el mundo del crimen. Pero Escobar no era un criminal cualquiera. Él buscaba algo más que ganancias rápidas. Él quería el control total. Y lo encontró en la cocaína. La cocaína, la droga, que en los años 70 se convirtió en un símbolo de estatus y excesos, especialmente en Estados Unidos. Y Escobar con su visión estratégica supo capitalizar esa creciente demanda. Pero no lo hizo solo. Forjó alianzas con figuras clave en narcotráfico, Gacha, Leder, los hermanos Ochoa. Juntos fundaron el cartel de Medellín. El cartel de Medellín, un nombre que infundía miedo, una organización que controlaba la producción, distribución y venta de cocaína a una escala inimaginable. Un verdadero monopolio criminal. En su apogeo controlaban el 80% de la producción mundial de cocaína. Imagine la cantidad de dinero que generaban, el poder que acumulaban. De hecho, la Wikipedia menciona que Escobar llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. No. Su fortuna se calculaba en miles de millones de dólares. Una riqueza que le permitió construir su propia hacienda. Nápoles, un paraíso personal con animales exóticos, mansiones, pistas de aterrizaje, una ostentación sin límites. Pero detrás de esa fortuna se escondía un oscuro secreto. La violencia, por supuesto. La sangre derramada para construir y mantener ese imperio. Exacto, esa es la otra cara de la moneda, la que no podemos olvidar. Y aquí volvemos a la dualidad de Escobar. Al mismo tiempo que sembraba el terror, se presentaba como un benefactor, construyendo casas para los pobres, canchas de fútbol, hospitales. La imagen del Robin Hood paisa, un hombre que a pesar de sus negocios ilícitos, se preocupaba por los más necesitados. Una estrategia magistral para ganarse el apoyo popular y desviar la atención de sus crímenes. Pero era genuina. ¿Era genuina esa preocupación por los pobres? ¿O era una cortina de humo para ocultar al verdadero Pablo Escobar? Esa es la pregunta que nos ronda a todos. ¿Hasta qué punto era real? ¿Era real esa filantropía?
¿O era una herramienta más en su arsenal de manipulación? Una pregunta difícil de responder. Y mientras seguimos adentrándonos en su historia, esa dualidad se vuelve aún más intrigante. Es que la figura de Pablo Escobar está llena de contradicciones, de luces y sombras que nos obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre él. Esa dualidad, esa imagen contradictoria se vuelve aún más palpable cuando analizamos su incursión en la política. Según su Wikipedia, Escobar buscaba limpiar su nombre, obtener legitimidad. Increíble. El capo de la cocaína aspirando a ser un político respetable. ¿Cómo fue eso posible? A principios de los 80 se presenta como un exitoso empresario, un hombre preocupado por su comunidad, financiaba proyectos sociales, construía viviendas para los más necesitados. Un lobo con piel de oveja Mm. utiliza su fortuna ilícita para comprar una imagen de filántropo. Exacto, y con esa fachada de respetabilidad logró llegar al Congreso convirtiéndose en representante a la Cámara. Increíble. El capo de la cocaína codeándose con la élite política. Nadie sospechaba de su verdadero origen. No todos se dejaron engañar. Hubo un periodista valiente llamado Rodrigo Lara Bonilla, quien como ministro de Justicia se atrevió a desafiar a Escobar. Lara Bonilla, un nombre que resuena en la historia de Colombia como símbolo de la lucha contra el narcotráfico. Efectivamente, Lara Bonilla inició una investigación sobre la infiltración del narcotráfico en la política y señaló a Escobar públicamente revelando sus actividades criminales. Un acto de valentía que le costó la vida. Lamentablemente sí. Escobar, sintiéndose acorralado y traicionado, ordenó su asesinato. Este fue un punto de inflexión que marcó el inicio de una era de terror en Colombia. El narcoterrorismo, en su máxima expresión, la Wikipedia detalla los asesinatos de jueces, policías, periodistas. Cualquier persona que se atreviera a oponerse a Escobar. Bombardeos, secuestros, masacres. Colombia se sumió en un baño de sangre. Escobar pretendía doblegar al Estado e imponer su ley a través del miedo. La famosa frase plata o plomo, una disyuntiva macabra que refleja la brutalidad de su reinado. Aceptar el dinero y la corrupción o enfrentar la muerte, muchos por miedo o por ambición se dieron ante el poder de Escobar. Es escalofriante pensar cómo un solo hombre pudo infundir tanto terror en todo un país. Pero Escobar no solo luchaba contra el Estado, también se enfrentaba a sus rivales en el mundo del narcotráfico. La guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali, una lucha por el control de las rutas, los mercados, el poder absoluto. Una espiral de violencia que parecía no tener fin, traiciones, venganzas, ajustes de cuentas, y en medio de esa guerra Escobar seguía cultivando su imagen de Robin Hood, financiando obras sociales, repartiendo dinero entre los pobres. Una estrategia maquiavélica para mantener apoyo popular, para presentarse como una víctima del sistema. ¿Crees que realmente se preocupaba por los pobres o era solo una fachada para proteger su imperio? Es difícil saberlo con certeza. Quizás había una mezcla de ambos. Por un lado, la necesidad de mantener una base social que lo protegiera de las autoridades. Por otro lado, quizás una genuina, aunque distorsionada, creencia de que estaba ayudando a su gente. Sea como sea, su reinado de terror no podía durar para siempre. Las autoridades, con la ayuda de Estados Unidos, intensificaron la persecución, formaron el bloque de búsqueda, una unidad élite dedicada a capturar a Escobar. La presión sobre Escobar aumentaba cada vez más aislado, más paranoico. Su propia familia se convirtió en un objetivo. Sus enemigos, tanto del Estado como del mundo criminal, se unieron para acabar con él y finalmente la cacería llegó a su fin. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido en un tejado de Medellín. Su muerte aún hoy está rodeada de misterio. Se suicidó para evitar ser capturado. Fue abatido por las autoridades. Lo asesinaron sus enemigos. Las teorías abundan, la verdad sigue siendo esquiva. Una muerte que cierra un capítulo sangriento en la historia de Colombia, pero que al mismo tiempo abre un debate sobre su legado. ¿Un monstruo que sembró el terror o un mito que sigue fascinando a muchos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué representa para nosotros la figura de Pablo Escobar? Es una pregunta. Sí, es una pregunta compleja. Su Wikipedia, incluso después de tantos años, se actualiza constantemente la fascinación por su figura. Por su figura no se apaga. Es que su historia tiene todos los elementos de una tragedia griega. Ambición desmedida, poder casi mitológico, una caída estrepitosa y por supuesto ese halo de misterio que lo rodea. Pero más allá de la fascinación, hay una realidad innegable. Miles de muertos, familias destrozadas, un país marcado por la violencia. Exactamente. No podemos olvidar el costo humano de su imperio, las víctimas del narcoterrorismo, las cicatrices que dejó en la sociedad colombiana. Y sin embargo, la figura del Robin Hood paisa, del hombre que ayudaba a los pobres, sigue presente en el imaginario colectivo. Es que esa dualidad es parte de su mito. La imagen del benefactor que se contrapone al del criminal despiadado.
Y esa contradicción es precisamente lo que lo hace tan atractivo para algunos. Es peligroso, ¿verdad? Es peligroso romantizar la figura de un criminal por más obras buenas que haya hecho. Por supuesto. Se corre el riesgo de minimizar sus crímenes, de olvidar el dolor que causó. Es importante analizar su legado con una mirada crítica sin caer en la idealización. Su muerte no significó el fin del narcotráfico. De hecho, su imperio se fragmentó, dando lugar a nuevos carteles, nuevas guerras por el control del negocio. Un ciclo de violencia que lamentablemente continúa hasta el día de hoy. Y la figura de Escobar, a pesar de sus crímenes, sigue siendo utilizada para justificar la violencia, la búsqueda de poder a cualquier precio. Su historia se ha romantizado en películas, series, canciones, se ha convertido en un icono pop, un personaje casi mítico. Y eso es lo que debemos cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos fascinados por la historia de un criminal? ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso sobre nuestra sociedad? Es una pregunta que cada uno debe responderse. Al final, la figura de Pablo Escobar nos confronta con nuestras propias contradicciones, con nuestra fascinación por el poder y la violencia. Nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea que separa el bien del mal, la verdad de la mentira, el mito de la realidad. Y a recordar que detrás de las historias sensacionalistas, detrás del personaje mediático, hay un ser humano. Hay un ser humano responsable de un inmenso dolor y sufrimiento. Un recordatorio de que la búsqueda del poder a cualquier precio siempre deja un rastro de destrucción, un rastro de destrucción a su paso. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la vida de Pablo Escobar. Esperamos que esta exploración les haya dado una nueva perspectiva sobre este personaje tan complejo y controversial. Y que los invite a reflexionar sobre las consecuencias del narcotráfico, la corrupción y la violencia, no solo en Colombia, sino en el mundo.